día a todos. Creo que la gente se olvidó que julio estaba comenzando, pues como es el primer lunes de cada mes, pero de todas maneras estamos los que estamos. Y muy interesado en saber de estos nuevos avances en lo que es la medicina en general, ya que estamos hablando de lo que es el intríngulis del asunto. Y bueno, con la tercera conferencia de la doctora Bruni, ampliando todo lo que hemos hablado anteriormente y bueno, espero que sea de provecho. Luego de esto habrá pues nuestra rutinaria discusión de casos multidisciplinaria a la cual todos están invitados. Doctora Bruni. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera edición de conceptos de biología molecular necesarios para acercarnos un poco más a la oncología de precisión. Y hoy nos vamos a dedicar también, vamos a seguir hablando de la expresión genómica, pero hoy nos vamos a enfocar un poco más en el transcriptoma, es decir, en el ARN, y vamos a hablar un poco sobre los microARN y mencionaremos también el rol de la biopsia líquida en la oncología de precisión. Un poco para que sepamos lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a hacer un breve repaso sobre los conocimientos que vimos la clase pasada. Hablaremos un poco de la cromatina y de la regulación de la transcripción por medio de los mecanismos epigenéticos básicos. Y también hablaremos un poco sobre conceptos relativos a la transcripción genómica. Hablaremos después del ADN codificante, lo que antes llamábamos como ADN basura, y hablaremos un poco sobre el proyecto ENCODE. Luego hablaremos sobre el transcriptoma y las diferentes clasificaciones que pueden tener. Mencionaremos entonces los microARN, donde hablaremos un poco sobre su descubrimiento, cómo se generan y la función que tienen. Y hablaremos también de los microARN en cáncer, sobre todo los microARN circulantes. Y mencionaremos muy brevemente la biopsia líquida, donde haremos una introducción a este importante término. Ya está, lo hemos visto bastante, el cáncer es más que nada una enfermedad de la expresión del genoma y el objetivo de todas estas charlas es más o menos poder entender que la inestabilidad del genoma y la reprogramación epigenética van a tener un papel fundamental en el desarrollo de la transformación maligna. Poco para repasar, recordemos que el ADN no se encuentra desnudo en el núcleo de la célula, sino que se encuentra enrollado alrededor de núcleos de 8 histonas y que esta cadena de ADN enrollada sobre estas 8 histonas van a formar el nucleosoma, que es la unidad repetitiva y fundamental de la cromatina. Estos nucleosomas se enrollan una vez más para formar fibras de cromatina de 30 nanómetros y que luego forman bucles irregulares cada vez más condensados y compactados hasta que finalmente llegamos a la condensación máxima, que es la que vemos en el cromosoma de la metafase justo antes de la división celular. Hablamos la vez pasada que la epigenética va a estudiar entonces cambios heredables en la expresión de los genes, pero que no involucran cambios en la secuencia del ADN. Y entre estos mecanismos importantes tenemos la metilación del ADN, que se da siempre en el contexto de citosinas que estén unidas, que estén seguidas de guaninas, y que entonces estas citosinas se les añadirá un grupo metilo a manera de una marca en el ADN que normalmente se asocia a represión o silenciamiento de los genes. Además, hablamos de las modificaciones de las histonas, estas proteínas sobre las cuales se enrolla el ADN y que podemos modificar de manera covalente para cambiar sus propiedades eléctricas y así la unión de las histonas con el ADN. Y también es parte de este sistema los ARN no codificantes, que también tienen que ver con regulación de la transcripción y que será el objetivo de nuestra charla de hoy. Vamos a introducir el término de epimutaciones. Son todas estas alteraciones heredables de la actividad de la expresión genómica que no implican cambios en la secuencia.
Entonces van a ser epimutaciones, las alteraciones en los patrones de la metilación del ADN, las alteraciones en las modificaciones de las histonas y las expresiones aberrantes de los ARN no codificantes. Las epimutaciones que más comúnmente encontramos en el cáncer con respecto a la metilación del ADN es que vamos a tener una hipermetilación focal de las islas CPG que se encuentran en los promotores de los genes y que básicamente va a tener un efecto de silenciamiento transcripcional y por lo general esto puede llevar al cáncer debido a que se silencian genes importantes de la regulación del ciclo celular como los genes supresores del tumor, pero también como veremos hoy se pueden silenciar genes de microARN. Así, por ejemplo, un ejemplo sería la hipermetilación del promotor del gen BRCA1 en el cáncer de mama que lleva a su represión. Pero además, también hay otra característica patognomónica de la metilación del cáncer, que es la hipometilación global del genoma, donde vemos que hay una pérdida global de la 5-metilcitosina y esto puede llevar entonces a inestabilidad del genoma o inestabilidad de los cromosomas al hipometilarse, por ejemplo, secuencias repetitivas como los centrómeros. Entonces, las modificaciones de las histonas también pueden constituir epimutaciones, ya que mantener la estructura de la cromatina va a ser fundamental para la identidad celular. Y aunque hay muchísimas modificaciones de las histonas en diferentes aminoácidos de las colas, vamos a hablar, por ejemplo, de la acetilación, que es cuando se añade un grupo acetilo sobre lisinas, denotadas con la letra K, el aminoácido, y normalmente la acetilación se va a corresponder a una apertura de la cromatina y una facilitación de la transcripción. En el cáncer, lo que va a pasar es que hay un aumento de las enzimas que deacetilan y por ende va a haber una represión de la cromatina en cáncer, probablemente también para suprimir genes supresores del tumor. Y vimos que el grado de compactación de la cromatina se va a relacionar con la actividad transcripcional que tiene una zona específica del genoma. Y recordemos que es importante que la maquinaria transcripcional debe de poder acceder a la zona que va a transcribir. Así, si tenemos una zona de heterocromatina donde está compacta y silenciada el ADN, no vamos a poder entonces acceder con la maquinaria transcripcional a esta secuencia, mientras que en la eucromatina, que es laxa, encontramos que la transcripción es activa ya que la maquinaria puede acceder fácilmente a la secuencia que necesita transcribir. Esta maquinaria transcripcional se va a ensamblar en la región promotora del gen. Entonces vamos a revisar algunos conceptos donde tenemos que la región promotora del gen básicamente va a ser una plataforma donde se va a ensamblar la maquinaria transcripcional y hablamos entonces de que esta sería la secuencia mínima para empezar a reclutar a factores de transcripción para que se dé la transcripción del ARN mensajero. Además, es importante que tengamos claro lo que son los factores de transcripción, que son grupos de proteínas que van a ser necesarios para empezar ese proceso de transcripción de un gen. Y también pueden a veces ser factores de transcripción represores de la transcripción. Y lo importante es que estos factores de transcripción son proteínas que normalmente tienen un dominio que puede unirse perfectamente al ADN, reconocer secuencias del ADN y entonces ahí empezar a reclutar a otros factores que también serán necesarios para la transcripción. Podemos tener factores de transcripción generales que se unen a las regiones promotoras, pero también tenemos factores de transcripción especializados que se unen a otros sitios y que pueden de alguna manera modular la expresión de otros genes que se encuentren distales. Finalmente, también la ARN polimerasa, que es la enzima encargada de producir el ARN mensajero y de las cuales tenemos tres tipos. Normalmente de la que hemos hablado hasta ahora ha sido de la ARN polimerasa 2, que se encarga de sintetizar el ARN mensajero, pero también se encargará de sintetizar ARNs no codificantes pequeños como los microARN. Las otras dos ARN polimerasas se encargan de sintetizar otros ARNs como los ARNs de transferencia y los ARNs ribosomales.
Vimos también como un gen interrumpido, es decir, genes que tienen secuencias exónicas e intrónicas, son aquellas que van a dar lugar a ARN mensajeros y que primero se da un proceso de transcripción primario y que luego por un proceso de corte y procesamiento y empalme se van a escindir los intrones. Como veremos hoy, los intrones también pueden tener efectos regulatorios sobre el ARN mensajero. Vamos a ver entonces un poquito más en detalle el ARN mensajero maduro y vemos cómo tiene una secuencia codificante aquí representada en verde, que es la secuencia de donde de verdad se va a traducir la proteína y que viene de las regiones exónicas del genoma. Esta secuencia codificante siempre va a empezar con un codón que codifica para una metionina. La metionina siempre va a ser el primer aminoácido que se va a introducir en una cadena polipeptídica y vamos a tener también codones de stop que le indican a la maquinaria dónde termina esta secuencia codificante y que tenemos 3 diferentes tipos de codones de stop. Además de las secuencias codificantes, los ARNs mensajeros también van a tener unas regiones que no se traducen y que se llaman las regiones UTR, de Untranslated Regions, y que tenemos una al inicio que se llama la secuencia guía, que es la 5' UTR y la 3' UTR. Además de la escisión de los intrones, también se le añade al ARN mensajero esta caperuza en el extremo 5' y que básicamente va a tener una función para prevenir la degradación, para exportar ese ARN mensajero fuera del núcleo y también va a tener un efecto en el inicio de la traducción proteica. Y también se le añade una cola poliadenilada que le va a dar estabilidad a ese ARN mensajero. De aquí lo importante es que en las regiones no traducidas, tenemos elementos donde se pueden unir los microARN y entonces de alguna manera dentro de la secuencia del ARN mensajero vamos a tener secuencias para su propia regulación. Vamos un poco a diferenciar el ADN del ARN en cuanto a la cantidad de cadenas que tiene, pues el ADN es una molécula de doble cadena, mientras que el ARN es generalmente monocatenario, lo que le va a dar mucha más flexibilidad que a la molécula del ADN. En cuanto al azúcar, tenemos una diferencia y la ribosa del ARN es un azúcar mucho más reactiva y por ende va a poder generar muchas más reacciones. Las bases nitrogenadas van a diferir en el ADN y en el ARN. En la timina, que se encuentra en el ADN, tiene un grupo metilo extra cuando la comparamos con el uracilo, y esta timina entonces va a ser una base nitrogenada mucho más estable, a diferencia del uracilo, que es una base nitrogenada mucho menos estable, y esto tiene que ver entonces con la función que van a cumplir estas moléculas, ya que el ADN necesitamos que sea una molécula más estable, menos reactiva, porque su función es almacenar el código genético a largo plazo, mientras que los ARNs más bien van a tener funciones temporales, como el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal, además de todos estos ARNs no codificantes que necesitamos que sean mucho más flexibles y puedan cumplir muchas más funciones. Hemos visto bastante que solo una pequeña porción del genoma va a codificar un ARN mensajero y por ende va a codificar proteínas. Y entonces, ¿qué pasa con el resto del ADN del genoma? Antes se pensaba que este ADN no codificante era un ADN basura o junk DNA, pero hoy en día sabemos que esta no es la realidad. Poco para recapitular, sabemos que de una secuencia de ADN hemos visto que el dogma central dicta que por un proceso de transcripción vamos a tener un ARN mensajero maduro y de ahí se va a traducir una proteína. Pero esto representa nada más alrededor del 1,5% de todas las secuencias del genoma y que además esto va a estar regulado por mecanismos epigenéticos como son la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. Pero, por otro lado, a partir del genoma también se están codificando ARNs no codificantes y
E incluso esto es casi la mayoría de todas las secuencias del genoma. Más del 80% del genoma se va a transcribir en ARNs no codificantes. Y de estos ARNs no codificantes hay muchísimos tipos, pero hoy nos vamos a centrar en los microARNs, que representan un 4% de este grupo de ARNs no codificantes, y de los cuales se han descrito de 2.000 a 2.500 microARNs ya hoy en día en humanos. Y la importancia de estos microRNs es que van a tener un efecto represor sobre la expresión genómica, pero no lo van a hacer a nivel del genoma o del epigenoma, sino que lo van a hacer de manera post-transduccional. Sí, luego de que ya se sintetizó el ARN mensajero, entonces vamos a tener una inhibición de la traducción proteica, pero igualmente vamos a tener un silenciamiento del gen, solo que no lo vamos a tener en este nivel, sino que lo vamos a tener ya a nivel del citosol. Entonces la mayor parte del genoma se va a transcribir, pero no se va a traducir, como ya vimos, el 80% se va a transcribir a un ARN no codificante. Y todo esto lo sabemos gracias al proyecto ENCODE, que fue un proyecto un poco para darle seguimiento al proyecto Genoma Humano, y que básicamente es un proyecto que se dedicó a hacer una enciclopedia de todos los elementos funcionales del ADN, y que comenzó en el 2003 con varias fases que se han ido desarrollando. Incluso hoy todavía estamos en la cuarta fase de este proyecto, y que a pesar de que es un consorcio internacional, está liderado por los Estados Unidos, por el Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos, aunque participan muchos otros países, y que están divididos en grupos en grupos de trabajo que tienen que ver con los niveles de información como genómica, transcriptómica, epigenómica, pero también importantemente los estudios de análisis computacional. Entonces, el ENCODE va a ser un mapa integral de la función del genoma, y como puntos importantes que han salido de este proyecto es que tenemos obviamente un alto porcentaje de transcripción, como acabamos de mencionar, donde 80% del genoma se va a transcribir a ARNs no codificantes, y que estos ARNs no codificantes son sumamente diversos, y se han encontrado una cantidad enorme de diferentes ARNs no codificantes con diferentes roles, tanto regulatorios como de la organización de la cromatina. Además, el proyecto ha encontrado elementos reguladores de las secuencias como potenciadores, secuencias potenciadoras de la expresión genómica, o promotores nuevos que se han ido encontrando. Además, también recoge información sobre el paisaje epigenético, sobre patrones de metilación, modificaciones de las histonas, etc. Y finalmente también ha ido recogiendo información importante sobre cómo variantes en regiones no codificantes también se asocian a enfermedades, y entonces potencialmente esto puede llevarnos a nuevas dianas terapéuticas y a pensar en aproximaciones más bien de secuenciación del genoma completo. Entonces, ¿cuál es el rol de este ARN no codificante en la regulación genómica? Ya vimos que el transcriptoma puede ser codificante y puede ser no codificante. Cuando es codificante es porque va a producir ARNs mensajeros que van a producir proteínas, pero los ARNs no codificantes también los podemos dividir en ARNs no codificantes de housekeeping o de mantenimiento, o regulatorios. Vamos a ver los ARNs no codificantes un poco más en profundidad. Los ARNs no codificantes pueden ser de mantenimiento, por ejemplo, como son los ARNs de transferencia y los ARNs ribosomales. Los llamamos de mantenimiento o de housekeeping porque todos son necesarios en todas las células, es decir, tienen que estar omnipresentes, son ubicuos en todas las células, y fueron descubiertos un poco después de que se descubrió la estructura de la molécula del ADN, y fue un importante descubrimiento para dar estructura al dogma central de la biología. Y luego, en los años 80, fue básicamente la década de los ARNs pequeños, y se empezaron a descubrir estos ARNs que se encontraban dentro del núcleo y que tenían que ver con procesos del splicing. Pero además se vieron ARNs que se localizaban específicamente en los nucleolos y que tenían que ver con modificaciones a otros ARNs, como los ARNs ribosomales y la maduración de los ribosomas.
Ya en los años 90 se descubrieron por primera vez los microARNs y un poco más tarde se descubrieron también un sistema de interferencia muy parecido a los microARNs y que les valió el Premio Nobel de Medicina a los autores de estos estudios y que tienen que ver con regulación de la transcripción y sobre todo con silenciamiento de los genes. En los años 2000 ya se empezaron a descubrir ARNs no codificantes que se llamaron ARNs no codificantes largos porque tienen una longitud mayor a los 200 nucleótidos y tienen muchísimas funciones que todavía se están descubriendo. Entre ellas, una función importante es la inactivación del cromosoma X en las mujeres. Y también se han ido descubriendo ARNs que tienen que ver con la regulación en células germinales. Los ARNs de housekeeping simplemente significa que son ubicuos que se encuentran en todas las células. Entre ellos tenemos los ARNs de transferencia que actúan como un adaptador entre el ARN mensajero y los aminoácidos, los ARNs ribosomales que forman a los ribosomas y los ARNs no codificantes nucleares que tienen que ver con procesos del splicing. Los ribosomas no son nada más ARNs ribosomales, sino que son grandes complejos que tienen diferentes moléculas de ARN ribosomal más proteínas y que van a servir como una maquinaria donde el ARN mensajero puede ser traducido con la ayuda de ARNs de transferencia, que son los que van a traer a los aminoácidos que serán incorporados en la cadena polipeptídica naciente. Vamos a hablar entonces un poco de los ARNs no codificantes regulatorios. Ya vimos cómo los ARNs no codificantes podían regular la expresión de los genes, pero no lo hacen a nivel del genoma o del epigenoma, sino que lo hacen a nivel post-transcripcional y van entonces a silenciar al ARN mensajero de un gen. Pueden clasificarse estos ARNs no codificantes regulatorios según su tamaño en ARNs pequeños o largos dependiendo de su longitud, y si son menores de 200 nucleótidos podemos hablar entonces de los microARNs, de los ARNs de interferencia y de los piWI-ARNs, que todos tienen que ver con silenciamiento post-transcripcional. Aunque hoy no hablaremos de este segundo sistema, del sistema de interferencia, es un sistema súper importante porque también es un sistema exógeno, es decir, que nosotros podemos inyectar sistema de interferencia y cambiar la expresión de los genes. En cuanto a los genes no codificantes largos, tienen diferentes funciones y hoy nada más los dividiremos en ARNs largos lineales o circulares y esa será toda la mención que haremos de ellos. Vamos a hablar entonces ahora sobre los microRNAs a quienes le dedicaremos el resto de la charla. Los microRNAs fueron descubiertos en este gusano, en este nemátodo, y se venía estudiando en este nemátodo el papel fundamental que jugaba este gen, el gen Lin4, en la regulación temporal del desarrollo embrionario de este gusano. Y se veía que el Lin4 tenía que ver con el pasaje de un estado de larva a otro. Pero estudiándolo un poco mejor, se dieron cuenta que el producto de ese gen Lin4 no era una proteína, sino que era un par de ARNs pequeños y que tenían la habilidad para regular el ARN mensajero de otro gen, que es el Lin14, y que esto lo hacía uniéndose a la región 3' UTR del ARN mensajero. Entonces, los microARNs tienen una longitud promedio de 22 nucleótidos y una gran mayoría de los genes humanos van a ser regulados por microARNs. Vamos a ver un poco su biogénesis. Ellos pueden venir de dos sitios diferentes. Pueden venir de genes específicos que codifiquen microARNs o pueden venir de intrones de genes codificantes de proteínas. Aquí, por ejemplo, en azul, vemos que estos son genes codificantes de proteínas, mientras que el espacio que separa esos dos genes codificantes de proteínas le vamos a llamar el espacio intergénico. De este espacio intergénico existen secuencias de donde pueden salir
microARN. Por acción de una polimerasa, de una ARN polimerasa, se puede dar un precursor de los microARN, pero también los microARN pueden venir de los intrones de los genes codificantes de la proteína, y entonces estos intrones van a ejercer regulación sobre el ARN mensajero que viene codificándose. Y la función de los microRNs, pues entonces va a' regular la expresión posttranscripcional del ARN mensajero, y lo va a hacer uniéndose a las regiones 3' UTR del ARN mensajero target, y lo va a hacer con una complementariedad parcial. Es decir, los microRNs siempre los van a ver con este símbolo, ya que no se complementa perfectamente con el ARN mensajero, y por esta falta de complementariedad es que un microARN puede regular a cientos de ARN mensajeros. Y lo importante es que esto va a tener un efecto represor sobre la traducción. Es decir, cuando se une un microARN a su ARN mensajero target, puede entonces surgir la degradación de ese ARN mensajero, o puede entonces, por un tema de espacio, no dejar que se dé la traducción proteica. Vamos a repasar un poquito. Si tenemos un gen que codifica a un microARN, por acción de una ARN polimerasa 2, se va a dar un microARN primario que se va a ir cortando, volviendo cada vez más corto, hasta que se vuelve un microARN un pre-microARN, que será exportado fuera del núcleo, y en el citosol será cortado aún más y luego unido a este complejo de silenciamiento. Va entonces a poder unirse a su ARN mensajero diana, y va a dar lugar entonces a su degradación o a su represión traduccional. Entonces, los microRNs van a cumplir dos grandes funciones. Uno, van a regular homeostáticamente la expresión génica. Los microRNs se asocian mucho al afinamiento de la traducción según las necesidades de las células, y le va a dar robustez a las respuestas celulares. Es decir, los grupos de microRNs van a dictar el estado de la diferenciación celular. Y vemos que los microRNs actúan como candados que van a mantener esa diferenciación celular que ya viene dictada por la metilación y la modificación de las histonas. Los microRNs van a actuar como una manera de terminar de afinar esa diferenciación. Y en cáncer también vamos a ver que entonces existen firmas de microARN. En el año 2005 se publicó este estudio importantísimo, donde se vio que los perfiles de expresión de los microARN eran capaces de clasificar a los cánceres humanos. Y podemos ver aquí diferentes tipos de cáncer: estómago, páncreas, riñón, próstata, útero, etcétera, y que cuando los vemos aquí reflejados y vemos que las filas corresponden a los microARN y las columnas a los cánceres, podemos ver claramente cómo se ven firmas de expresión, y cada cáncer va a tener expresiones diferentes de los mismos microARN, y que lo mismo se va a ver en el tejido normal versus tejido tumoral. Vamos a ver cómo la expresión de estos mismos microARN va a ser muy diferente en los tejidos malignos. Entonces, por su rol en el cáncer, se pueden dividir los microARN en microARN oncogénicos, o los oncomirs, o microARN supresores del tumor, y que básicamente los microARN oncogénicos van a silenciar a genes supresores del tumor, y están normalmente altamente expresados en los tejidos malignos. Y básicamente su función va a ser la de promover la proliferación celular, la metástasis y la angiogénesis, mientras que los microARN supresores del tumor tendrán el efecto contrario y van a silenciar normalmente a oncogenes. Cuando su expresión se encuentra reducida, pues entonces veremos una sobreexpresión de los productos de los oncogenes. Además, entonces ya cada vez hay más estudios donde vemos que ciertos genes se asocian a oncogenicidad o a supresión del tumor en diferentes tipos del cáncer.
Por ejemplo, el MIR21 es un microARN oncogénico que va a promover la proliferación celular, va a inhibir la apoptosis y va a potenciar la metástasis. Y esto lo hace al tener como dianas a genes supresores del tumor que al disminuir aumentan la supervivencia o pueden disminuir la apoptosis o que pueden tener efectos en la matriz extracelular para potenciar la metástasis de ese tumor. Y tenemos que su expresión está desregulada en muchísimos tipos de cáncer y que pueden tener un potencial como biomarcadores diagnósticos y de pronóstico y además un potencial terapéutico. Para complicar un poquito más las cosas, la expresión de los microARNs también puede ser controlada por mecanismos epigenéticos, es decir, muchos microARNs o genes de los microRNs pueden ser inactivados por hipermetilación en las islas CPG. Entonces podemos ver la gran complejidad que hay en la expresión genómica y en la manutención de la diferenciación celular. Por ejemplo, en el cáncer de colon es característico el silenciamiento de este microARN, que al silenciarse este microARN que normalmente reprimiría a este oncogen, se va a empezar a expresar este oncogen y va a haber una inactivación de la proteína retinoblastoma 1 que normalmente funciona como un gen supresor del tumor. En el cáncer de próstata, el 42% de los pacientes presenta silenciamiento de este microARN y que hoy en día se sabe que tiene que ver con un switch metabólico que aumenta la expresión de receptores GLUT1. Y el silenciamiento de este microARN va a estar positivamente relacionado al score de Gleason y al estadio tumoral. Entonces, una cosa importante es que los microARNs pueden ser liberados a la circulación sanguínea. Y vemos que esto sucede de manera activa y pasiva en todas las células para comunicarse intercelularmente. Y vemos que una vez que se produce el microARN, este puede asociarse a diferentes proteínas o incluso a lipoproteínas de alta densidad y entonces pueden exportarse fuera de la célula al espacio extracelular e incluso entrar en la circulación sanguínea. Normalmente los tejidos liberan biomarcadores a la circulación sanguínea. Todos los tejidos tienen su suministro sanguíneo y por mecanismos como la apoptosis o secreciones activas, etcétera, van a liberar biomarcadores al torrente sanguíneo. Y los ácidos nucleicos en sangre nos van a proveer una información importantísima sobre la biología dinámica de este tumor. Así, los tumores pueden liberar biomarcadores, ya sea por procesos de apoptosis o por procesos de excreción activa, van a liberar ácidos nucleicos y otros componentes al torrente sanguíneo. Los ácidos nucleicos circulantes se descubrieron ya hace más de 60 años y se descubrieron como un posible factor en la oncogénesis, pero debido a que históricamente durante mucho tiempo se pensó que el plasma humano tenía una alta actividad de ribonucleasa, se descartó el uso de los ácidos nucleicos circulantes por un tiempo. Pero en el año 2007 se empezó a estudiar en tejidos, en bloques de parafina, la expresión de microARN y se vio que había una buena, que se conseguían bastantes microARN, incluso en tejidos en parafina, y poco después entonces ya se empezaron a caracterizar estos microARN también en el plasma. Los primeros microARN circulantes relacionados al cáncer se publicaron en el año 2008, donde se vio que varios microARN se encontraban sobreexpresados en pacientes con linfoma linfoma difuso de células B. Pero ahora, hoy en día, ya vemos como hay muchísimos microARN asociados a cada uno de los tipos de cáncer. Y todo esto nos va a dar entonces perfiles de expresión de estos microARN específicos para cada tipo de cáncer. Y entonces, si podemos encontrar estos
estos ácidos nucleicos circulando en la sangre, entonces podríamos hablar ya de la biopsia líquida como un test mínimamente invasivo, donde vamos a encontrar muchísimos componentes que nos pueden dar información sobre la biología del tumor y que normalmente hablamos de la biopsia líquida, pensamos en sangre, pero también podemos hablar de biopsia líquida en líquido cefalorraquídeo, saliva, leche, orina, etc. Y en la biopsia líquida vamos a poder estudiar entonces diferentes elementos. Uno, por ejemplo, vamos a poder ver células tumorales circulantes que pueden venir de tumores primarios o de tumores metastásicos y que tienen hoy en día un poquito el impedimento de que la tecnología necesita enriquecer mucho estas células para poder estudiarlas. Que también podemos tener ADN que está circulando libre de células y que este ADN libre de células se ve muy aumentado en pacientes con cáncer versus pacientes controles. Y dentro de este ADN libre de células vamos a tener ADN circulante del tumor, pero además podemos tener ADN de células normales, ADN mitocondrial o ADN fetal, en el caso de madres embarazadas, por ejemplo, y esta es la base de las técnicas prenatales no invasivas. También podemos ver vesículas extracelulares, plaquetas educadas por el tumor y vamos a centrarnos hoy en el ARN libre de células que pueden ser ARNs pequeños como los microARN. La biopsia líquida puede tener diferentes aplicaciones como es en el diagnóstico temprano y de pronóstico. Esto entonces tiene la promesa de que podamos hacer tamizaje de cáncer de una manera no invasiva, pero también nos va a ayudar en el manejo terapéutico, ya que nos ayuda a seleccionar terapias, pero además a monitorizar la respuesta terapéutica. Y además nos permite monitorizar la evolución del tumor si hay resistencia a terapias, pero también evaluar enfermedad mínima residual. Existen unas diferencias entre el ADN y el ARN como biomarcador que van a venir dadas por sus funciones. El ADN tenemos claro que es casi idéntico en todas las células, y digo casi porque vamos a aceptar a las mutaciones que se van acumulando en células somáticas, y por ende cuando queremos estudiar las mutaciones del genoma, vamos a tener que tenemos muchísimas secuencias, todas iguales, y que estamos buscando entre todas estas secuencias iguales pequeños cambios de pares de base que muchas veces representan menos del 1%. Y esto no nos está dando información sobre el comportamiento de esa célula. Mientras que el transcriptoma se va a asociar más bien a expresiones más dinámicas y va a depender del tipo celular, del estado de la célula y de los estímulos que están actuando sobre esa célula. Además, cada ARN va a tener una secuencia única, a diferencia del genoma dentro de las células que son todos iguales, y esto nos va a permitir aproximaciones de secuenciación de single cell RNA, donde podemos ver y separar las células según sus funciones y los perfiles de expresión. La secuenciación del genoma completo nos va a ofrecer una visión integral del genoma. Como ya vimos en una charla anterior, podemos secuenciar el genoma completo o nada más los exones o el 1,5%, o hacer paneles de genes mucho más pequeños. El problema de esto es que si estudiamos un mismo tumor, por ejemplo, como sucedió en este estudio, cuando estudiamos paneles de genes, por ejemplo, se encontró una sola sustitución en este paciente, pero cuando se secuenció el exoma completo se encontraron hasta 43 sustituciones. Cuando se secuenció el genoma completo de este mismo paciente se encontraron casi 4.500 sustituciones. Esto quiere decir que las mutaciones en las regiones no codificantes también van a ser muy importantes en la biología del tumor y en el estudio de los pacientes oncológicos. Entonces vemos cómo el poder de la secuenciación del genoma completo va a ser mucho superior a los paneles targeted. Y entonces, cuando estudiamos el transcriptoma, esto puede asociarse directamente a su tejido de origen y a su función. Entonces, si lo tenemos en biopsia líquida y secuenciamos, vamos a poder entonces tener un panorama
mucho más integral sobre lo que está sucediendo en un sitio y de dónde puede venir específicamente un tumor. Pero el futuro va a estar centrado más bien en los estudios multiómicos, quiere decir donde vamos a estudiar no solamente la parte genómica, epigenómica y transcriptómica, proteómica y metabolómica, y que mediante estudios de métodos de machine learning o de inteligencia artificial podremos entonces sacar conclusiones que nos aproximen mucho mejor a la medicina personalizada. Además, la patología digital nos puede ayudar en los estudios multiómicos a practicar la histogenómica y vemos cómo eventualmente los tejidos histológicos también se van a solapar con la expresión de los genes y podremos ver la expresión directamente en el tejido. Para concluir, vamos a tener entonces que la regulación de la expresión genómica se puede dar en diferentes niveles, que puede estar a nivel del núcleo cuando hay regulación sobre el genoma o sobre el epigenoma, pero también puede haber una regulación a nivel del citoplasma, como es en el caso de los microARNs que actúan sobre el ARN mensajero. Que el transcriptoma puede ser codificante y no codificante, como es el 80% de las secuencias genómicas. Que los ARNs no codificantes tienen importantes funciones regulatorias sobre la expresión. Entre ellos, los microARNs van a silenciar posttranscripcionalmente a los ARNs mensajeros y que los perfiles o firmas de microARNs pueden ayudar a clasificar el cáncer, que los microARNs pueden funcionar como biomarcadores en el cáncer, ya que pueden funcionar como microARNs oncogénicos o supresores del tumor, y que la biopsia líquida nos va a ofrecer información importante sobre la biología del tumor. Muchísimas gracias por su atención.